Buenos días, amables televidentes. El canal 2 de la señal de Global TV en Cali, el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio empresarial, en el cual los empresarios están comprometidos con la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Aguilar SECAM se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, matutino, que diariamente analiza en profundidad temas de palpitante actualidad de la ciudad, la región y el país, para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida. Hoy nos acompaña el profesor Edgar Varela. Él es el director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle y ha estado actuando en nombre de la universidad al interior del comité, del grupo que ha estado uniendo a empresarios, a políticos, a funcionarios públicos, a académicos, para delinear la agenda de competitividad del Valle 2036. Buenos días, doctor Edgar Varela. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes que llegue al estudio nuestro colega Gustavo Muñoz, que está en camino y en breve minutos se integrará a esta mesa de análisis. Y también está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, Cristian. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor Edgar. Buenos días a cada uno de ustedes, los televidentes que están pendientes, como siempre, de 7 a 8 de la mañana, el informativo de Nuestra Gente. Síganos a través de nuestra línea Twitter, informativo Nuestra Gente, y Facebook, y a través de nuestra página www.canal2.com.co, para que usted analice, para que usted sugiera, para que usted pregunte y nos siga a través de nuestra página los temas interesantes que se tocan aquí en el informativo Nuestra Gente. Bien, entremos en materia. El Valle del Cauca ha perdido fortaleza y energía en su posición de liderazgo en el concierto nacional. Hasta hace 20 años aproximadamente, el Valle del Cauca era considerado uno de los departamentos más importantes para el país. Sin embargo, en las últimas 2 décadas hemos perdido competitividad, hemos perdido participación en el Producto Interno Bruto, hemos perdido capacidad de generación de empleo, hemos perdido capacidad de presión política, hemos perdido capacidad de poner en puestos dirigentes nacionales a vallecaucanos ilustres que representen decorosamente la región. El doctor Edgar Varela, director del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, ha estado actuando al interior del comité que ha estado trabajando el proyecto Agenda 2036. Para que nos ilustremos brevemente, doctor Varela, en palabras muy didácticas para nuestros televidentes, ¿qué es Agenda 2036? Buenos días. Bueno, la Agenda 2036 es un trabajo de prospectiva, es decir, de planeación a largo plazo, que la Universidad del Valle, conjuntamente con el bloque regional y parlamentario, con los congresistas vallecaucanos, con los empresarios, con sectores de la sociedad civil, estamos trabajando en el curso de los últimos 3 meses, hemos venido haciendo una serie de reuniones y de actividades académicas para poder plantear cuáles serían las grandes apuestas que el Valle del Cauca requiere a 25 años, en 4 ejes: en el eje económico de infraestructura, en el eje de la política social, en el eje que tiene que ver con el medio ambiente y el hábitat, y finalmente en el eje de la gobernabilidad. Y partimos de reconocer lo que usted plantea. El Valle del Cauca ha perdido competitividad y participación, sigue siendo todavía un departamento muy importante, somos la 3ª región en términos de contribución al PIB en Colombia, estamos en el 11%, pero estábamos en el 13, casi 14 hace 10 años. El empleo, una de las zonas más afectadas por el empleo, por la crisis económica, ha sido también el Valle del Cauca, y debo destacar que también hemos perdido muchísimo en capacidad institucional. Usted sabe muy bien que llevamos la gobernación del Valle 4 gobernadores, acabamos de elegir el último, que esperamos dure hasta el último de sus días, o sea que dure los 3 años y medio, pero el Valle del Cauca hasta tiene... el último de sus días de gobierno. De los días de gobierno, sí. No de vida, por favor. Ha habido alcaldes en Buenaventura, en Palmira, en Jumbo, destituidos, ha habido mucha inestabilidad política
y esto no es nuevo, el Valle del Cauca viene sufriendo esa inestabilidad prácticamente desde la década de los 90, cuando en el proceso 8000, en la vinculación de las mafias con la política, una parte muy importante de la clase dirigente vallecaucana fue defenestrada, fueron retirados de la política por acción judicial, y realmente necesitamos recuperar gobernabilidad política para poder actuar conjuntamente academia, gremios y sector político. Entonces la apuesta 2036 es un esfuerzo académico y político para mirar grandes objetivos y metas para el 2036, pero en el corto plazo, años 2013-2014, con los congresistas hemos planteado que debemos identificar cuáles serían los proyectos que buscaríamos financie la nación en el presupuesto bianual de los próximos 2 años, y para ello en el mes de agosto va a haber un encuentro con congresistas y el presidente de la República y el gabinete, o sea que en el corto plazo vamos para allá. Muy bien, nos acompaña también en el estudio el presidente del gremio Grupo Multisectorial, Gustavo Muñoz. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, buenos días, Cristian, buenos días, doctor Varela. Gustavo Muñoz, ya dije, es el presidente de uno de los gremios vallecaucanos más jóvenes pero más dinámicos, el Grupo Multisectorial. Y en representación del gremio ha hecho presencia en las diversas sesiones en las que viene trabajando el equipo de profesionales en representación de empresarios, académicos, políticos, funcionarios de gobierno, etcétera, que están proyectando la agenda del Valle para las próximas 2 décadas. Gustavo, brevemente, el interés del empresariado de cara a estos próximos 25 años, ¿cuál es? A ver, primero, colaborar en la articulación y en la integración que está tratando de hacer el sector público, la academia y el sector privado. En el bloque regional parlamentario se ha abierto esta posibilidad y nos hemos encontrado los actores que tenemos interés en que el Valle recupere su liderazgo, y nos ha parecido muy valioso que la Universidad del Valle esté haciendo como esa secretaría técnica, ya que ha participado, entiendo que participó también doctor Varela del Cali 2036. Sí, nosotros lo coordinamos. Exacto. Y entonces, ¿cómo se articula el Cali 2036, la agenda del Valle para el 2036? Y también que el actual gobernador, por estos cambios de gobernadores, en el ajuste, entiendo que va a haber un ajuste o una revisión al plan de desarrollo que ha pasado la anterior gobernación para que quede articulado. Creo que el gran esfuerzo es que se articulen los planes, las intenciones, que todos estemos remando hacia el mismo horizonte para que tanto los gremios, el sector público y el sector académico podemos ayudar a recuperar el liderazgo del Valle. Digamos que en eso estamos interesados, hay muchas inquietudes sobre el tema de la vocación de servicios, de no perderse la vocación industrial. Hay unos interrogantes que la Universidad del Valle ha presentado, unas realidades estadísticas de la historia del Valle, lo hemos presenciado en el bloque regional parlamentario, y creo que los actores estamos manejando la misma información y estamos remando para el mismo lado, y eso es un gran avance. O sea, primero reconocer en qué estado estamos y hacia dónde queremos ir. Doctor Edgar Varela, hay algo que realmente, como le estaba diciendo antes de comenzar este programa, es qué va a pasar con los proyectos que la Asamblea del Departamento del Valle se aprobó con la anterior administración, como lo dijo el doctor Gustavo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se van a modificar? ¿Se van a entrar otros proyectos que de pronto van en beneficio sobre el tema? ¿De los de vigencias futuras? No, del plan de desarrollo. Del plan de desarrollo que se hizo con el actual presidente de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, el doctor Antonio Espina, y que ahí estuvo presente la doctora Adriana, estuvo también el doctor Héctor Fabio Selle, y estuvo también el gobernador que mandaron de Bogotá. Iragorri, exacto. ¿Qué va a pasar con esos proyectos que fueron aprobados en la Asamblea del Departamento del Valle? Bueno, el plan maestro del Valle del Cauca el 2015, que fue diseñado en el 2003, está enmarcando el plan de desarrollo de esta administración en el primer semestre. Nosotros tuvimos ocasión de escuchar de parte del anterior secretario de Planeación cuáles eran los ejes estratégicos del departamento. Fueron preparados por el equipo técnico de planeación departamental, que es bastante bueno, ese es un equipo que lleva muchos años allí, y en ese sentido no va a haber grandes cambios en cuanto a los ejes y a las metas y al modelo, a la metodología, que entre otras cosas es una metodología mandatoria por el propio Plan Nacional de Desarrollo y por el DNP, por el Departamento Nacional de Planeación. Lo que va a hacer el gobierno departamental en cabeza de Cristian Garcés como nuevo secretario de Planeación es ajustar ciertas metas
y redefinir la asignación de ciertos recursos, y la gobernación y el equipo de planeación y el gobernador están preparando modificaciones parciales en ese tema para presentarlas a la Asamblea Departamental. Tampoco la Asamblea vuelva a sesionar a finales de agosto y se espera que entre finales de agosto y comienzos de septiembre se hagan esos ajustes, pero no se trata de revocar el plan de desarrollo ni de reformarlo sustancialmente, porque no tendrían la competencia legal para ello. Ese es un plan ya aprobado, pero los planes se pueden ajustar, y particularmente teniendo en cuenta el que hay un nuevo gobernador. Entonces, en eso hay un consenso en la Asamblea Departamental. Incluso consultaron con la oficina jurídica de la gobernación si eso era viable. La oficina ha dicho que sí. Hasta el momento nadie ha negado que esa sea una posibilidad, y va a haber un ajuste en el que nos han invitado a participar a todos, porque Doctor, el gobernador dijo: ustedes pueden ir como académicos, los parlamentarios también. Va a haber un encuentro con alcaldes ahora en agosto, donde vamos a mirar cuáles serían esos ajustes, y nos van a escuchar, y yo creo que nos podríamos, como usted lo dice, poner de acuerdo todos en cuáles serían prioridades que deben ser relevadas en el plan de inversión del departamento en los próximos años. Hace 20 años en el Valle del Cauca se trabajó Cali, siglo XXI, el Valle que queremos, siglo XXI. Estaba Rodrigo Escobar Navia al frente, estaba Milton Mora al frente, de Univalle. Estaba el doctor Fabio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, al frente. Fue consultor de todo este tipo de escenarios Michael Porter, ¿sí?, profesor de Harvard. ¿Qué pasó? O sea, un estudio tan interesante, unos libros así de gordos que nos entregaban a todos los que participábamos en algunas de las reuniones. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esos escenarios tan bien delimitados y dibujados no se pudieron llevar a la realidad. Esto lo digo porque podríamos estar ante un ejercicio que dentro de 20 años encontremos que también es fallido. Claro. Bueno, yo no diría que todo lo que se hizo hace 20 o 25 años no funciona. A mí me parece que unos ejes estratégicos que el Valle del Cauca ha tenido, el sector privado se ha guiado por ellos, la academia también. Si a mí me preguntan cómo era la Universidad del Valle hace 20 años y cómo es hoy, yo le digo que hay un cambio absolutamente sustancial y positivo, y no solo de la Universidad del Valle, sino del mundo académico y científico en el Valle del Cauca. Pero realmente lo que pasó fue que se presentó una grave crisis política. Una crisis política que tenía dos componentes: el componente de la quiebra fiscal del departamento y del municipio del Valle. Hay que recordar que el municipio del Valle del Cauca, de Cali, tiene la tasa de endeudamiento más alta del país, de las grandes capitales. Él solo debe casi la mitad de la deuda de las grandes capitales. Hubo malas decisiones de política, hubo malos políticos haciendo política, muchos de ellos, como ya lo dije, fueron retirados de la escena política por decisiones judiciales. Hubo una influencia muy nociva del narcotráfico en la política vallecaucana, que realmente afectó al Valle del Cauca. Si a mí me preguntan de todos los factores claves ¿cuál fue el decisivo?, yo le diría que es la crisis de liderazgo político, del liderazgo público, que impidió que muchos de esos proyectos se pudieran concretar. Pero ahora estamos haciendo una revisión, los han hecho muchos actores, de esos proyectos, para ver de qué manera en líneas de larga duración se articulan. ¿Cómo entra, doctor Gustavo, la empresa privada, precisamente? ¿Cómo entran los gremios a participar en esto? Vimos el pasado viernes, estaban algunos congresistas, algunos industriales, habían concejales, diputados, precisamente presentes en eso, miembros del gabinete del doctor Weimar Delgado, gobernador del departamento del Valle, allí, articulando precisamente con el doctor Edgar sobre esta situación. Pero ¿cómo entra la empresa privada allí, precisamente a articular cosas que realmente puedan ayudar a salir del atolladero financiero la administración del departamento del Valle? A ver, la empresa privada normalmente es la que trae la inversión, jalona la inversión y genera el empleo. Y nosotros sí necesitamos ese socio del gobierno, porque a veces nos encontramos muchos inconvenientes cuando queremos hacer proyectos, los beneficios para el inversionista, todo el entorno de seguridad. Entonces a veces la empresa privada va hacia un lado, pero nos encontramos como una barrera en el tema de voluntad política o en el tema de los cambios tributarios de un momento a otro. Entonces por eso es importante la articulación. Y además hay un tema en el Valle, que a veces que el Valle nos han cercado, que hay un clúster, un ejemplo, azucarero, que es muy pesado en el Valle, pero ¿qué pasa con los otros sectores? El grupo multisectorial está recogiendo unos sectores de empresarios pequeños donde usted encuentra confeccionistas, calzado y cuero, comercio. Hay diversidad. Pero
a veces no se ve reflejado en la apuesta estratégica del valle y se ha afectado, y a veces los recursos se van solo para uno, dos o tres sectores. La Universidad del Valle en su exposición nos mostraba cómo el valle se ha desindustrializado, y esa es una gran realidad que nos mostraron, y cómo el valle fue líder precisamente por su industrialización, cómo llegaron los inversionistas y se industrializó, y cómo se recomienda no olvidar esa parte de agroindustria y desindustrialización, porque a veces uno ve que la vocación solo es servicios y que nos olvidemos un poco de la industria. Entonces, yo creo que el doctor Varela ahí nos puede ilustrar un poco esas estadísticas y esa apuesta que le va a hacer la Agenda del Valle, sin olvidar, siendo una región en el Pacífico que puede tener muchas oportunidades en servicios, cómo no abandonar la desindustrialización en el Valle del Cauca. Pero yo insisto, de cara al televidente, es necesario que nuestro televidente, que puede ser una ama de casa, puede ser un padre de familia, un empleado, un pequeño empresario, que no entiende mucho de términos económicos y académicos, es necesario que le quede claro para qué es que sirve una Agenda Valle 2036, eso en qué se traduce con respecto al bienestar, porque la pregunta que hay que responder es: expliquémosle a los vallecaucanos cómo puede un departamento que está en ley 550, que está en manos de los bancos, porque está en manos de los bancos, que tiene un atraso de 50 años en la infraestructura carreteable y portuaria del principal puerto del país, que tiene enormes problemas de transitabilidad en sus vías férreas, se perdieron, literalmente perdidas, inversiones gigantescas que se hicieron entre el siglo XIX y el siglo XX, absolutamente desperdiciadas. La pregunta que se hace la gente del común es: expliquémosle, díganles ¿para qué sirve esto? ¿En qué se va a convertir? ¿Se va a acabar la deuda? ¿Se va a recuperar las carreteras? ¿Va a haber más empleo? ¿Va a haber más salud? Miren el desastre de salud que hay. Entonces yo les invito a ambos, al empresario y al académico, a que bajemos a tierra este discurso, porque ante Alexander López y ante Germán Villegas y ante Dilian Francisca hay que hablar con un lenguaje, pero ante el televidente común hablemosle en lenguaje del día a día. ¿Para qué le sirve la Agenda 2036 a la gente del común, Gustavo? A ver, para bajarlo a ese nivel, la agenda es un camino o una ruta donde los actores, el sector gobierno, el sector privado, el sector académico, están unificando como criterios y hacia dónde ir. ¿Esto de qué nos va a servir? Ya esta agenda se va a presentar a la Presidencia de la República. Nuestro país ha sufrido el tema de la centralización, y por eso departamentos como el Valle a veces también se ven rezagados por esa centralización. Entonces ya es que los congresistas, que son los que nos representan ante el Ejecutivo en Bogotá, los gremios y la academia, todos los actores, hablemos el mismo lenguaje y presionemos al gobierno central para que los recursos que necesitamos en esta agenda, que es del orden de los 36 billones, doctor Varela, billones, sí, puedan ser gestionados ante el gobierno central para que esos recursos lleguen, porque así el Valle esté en esta problemática que indicaba José Alberto, tiene muchas oportunidades y es clave para el país. Entonces nosotros todos en conjunto en el Valle tenemos que decirle al gobierno: mire, necesitamos este tema de infraestructura, necesitamos este tema de inversión, necesitamos este tema de sesiones, necesitamos colaboración para intercambiar con el mercado asiático, y así se va a generar el empleo, que es el que va a comenzar a volver a impulsar el departamento. Es que todos hablemos el mismo lenguaje con esa agenda ante el gobierno central, ante los inversionistas, para reactivar otra vez la competitividad del Valle del Cauca. ¿Cuáles son los 3 o 4 proyectos estratégicos que propone la Agenda del Valle 2036 de cara al gobierno nacional? Sean en generación de empleo, en desarrollo agroindustrial, en desarrollo de infraestructura, en cuidado medioambiental. ¿Cuáles son esos 3 o 4 proyectos banderas que debieran de concitar el interés de todos los ciudadanos vallecaucanos? Pero yo diría que el gran problema por el que hay que arrancar es por la economía, porque si uno no genera riqueza, no la puede distribuir. Nosotros hemos planteado el tema de la industrialización o desindustrialización y hemos hecho una apuesta que es la de crear una agencia regional
para que financie la inversión con recursos públicos para la promoción del desarrollo económico. Aquí se han creado agencias de ese tipo, la alcaldía las creó, el último gran esfuerzo que falló fue Fancali, está INPI Valle, pero esas entidades no tienen el músculo financiero. ¿Específico qué tiene que ver? Sí, no necesariamente, porque se requiere más un marco jurídico distinto. Nosotros hemos propuesto que se cree una agencia nacional para la promoción del desarrollo en el que tengan participación los entes territoriales. Hay un problema práctico que ya se anotó, y es que ni la gobernación ni la alcaldía tienen plata. Escasamente la alcaldía tiene algo así como 100.000 millones de pesos de inversión real en el municipio de Cali este año. Ahora en la prensa que venía para acá estaba leyendo que los programas de bienestar social van a ser la tercera parte porque no tienen financiación para las 2/3. Entonces, en este momento los recursos públicos son fundamentalmente recursos de la nación. Entonces, la clave de la relación con el bloque parlamentario es que ellos nos pueden ayudar con el gobierno a ubicar esos recursos y a determinar en dónde se tienen que invertir. Hay que tener recursos públicos para, sobre todo el caso que usted señala, que es el de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas y las multinacionales no necesitan que el Estado les preste plata para hacer inversiones, y de hecho las hacen. Bavaria montó una planta de 270 millones de dólares en Jumbo y no necesitó un solo peso del Estado. Realmente el dinero público se requiere sobre todo para crear empleo en las cadenas de producción que tienen que ver con la pequeña y la mediana empresa, y esa es una de las apuestas más importantes que le vamos a plantear al presidente Santos. ¿Y ese empleo está de alguna forma focalizado? ¿Han identificado ustedes en la agenda en agroindustria, en tecnologías? Sí, hay 9 sectores que se han identificado hasta ahora: el calzado y cuero, la confección, la moda, los cosméticos, la parte metalmecánica, que el Valle del Cauca tiene una potencialidad muy importante, la agroindustria, tecnología de información, las TICs, BPO, que es el tema ese de hacer llamadas, los call centers, el turismo temático y patrimonial. No, hay un trabajo interesante con empresarios, con la Cámara de Comercio, con el Comité Empresarial, con el Ministerio de Comercio Exterior, en el que desde hace 5 años el Instituto de Prospectiva viene trabajando con la Nación, con la Gobernación y con la Alcaldía, y tenemos claro cuáles son los sectores y tenemos proyectos específicos. Pero como usted muy bien lo dice, mientras no haya recursos, los proyectos se pueden simplemente ser documentos en un anaquel y no servir para nada. Y el otro gran tema que tiene que ver con riqueza y generación del desarrollo es el transporte multimodal, que es un término un poco técnico, pero quiere decir que el Valle del Cauca, para la competitividad de los tratados de libre comercio, requiere una plataforma de infraestructura vial y férrea que no tiene. La hemos hecho a la mitad, y le doy un comentario. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura decía que ellos tenían plata para recuperar el ferrocarril del Pacífico, y anunció lo mismo, salió en la prensa el viernes y el sábado. Ese tema. Pero ahí tenemos una crítica. Quieren recuperar un ferrocarril de trocha angosta y con especificaciones que no son adecuadas. Tanto empresarios como académicos hemos planteado que no tiene sentido que el gobierno se gaste casi $1 billón en una recuperación que no implica modernización. Entonces, en esos temas queremos hablar con el gobierno y decirle: si usted va a invertir en la recuperación férrea, no puede ser simplemente reviviendo el proyecto que ya fracasó del ferrocarril del Pacífico, que por ejemplo no rectifica el trazado que hay entre Jumbo y Buenaventura, que fue construido en el siglo XIX. El tiempo que se demora una locomotora en llegar de Buenaventura a Jumbo es casi un día. Eso tenía sentido hace 100 años, era muy valioso. Hoy en día no, hoy en día una locomotora tendría que transitar por lo menos a unos 40 o 50 kilómetros por hora y para que fuera competitivo, y eso requiere un trazado, túneles, una rectificación. No es la misma vía que entonces va por el río de agua. Tiene que ser una cosa totalmente nueva. Otra vía. Otra vía, otro modelo férreo. Tiene que interconectarse con el Tolima y con Bogotá, tiene que interconectarse con Antioquia, porque si no la plata se pierde, es un esfuerzo fallido. Entonces, hay proyectos que el gobierno viene ejecutando en donde el problema no es ni siquiera que haya plata, es que la plata la pueden estar invirtiendo mal, o no en sintonía con lo que nosotros en el Valle del Cauca hemos considerado es lo más estratégico. Y como usted lo dice, hay también temas muy importantes en equidad, en los temas de salud, en los temas de educación, que los trabajamos durante todos estos días. En calidad de educación es el peor caso. El Valle del Cauca, de estar en los 5 primeros lugares, hoy está en la parte media baja de la tabla de los departamentos
de 32 departamentos, somos el número 18 o el número 19, según lo miremos, cuando éramos el tercero o el segundo hace 20 años. La calidad de la educación en el Valle ha caído dramáticamente, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, igual la red de salud pública. En ese sentido también hay propuestas que puede ser muy largo explicarlas aquí, pero las tenemos identificadas para buscar un plan decenal de educación, que hagamos un esfuerzo 2012-2022, todos los actores para mejorar la calidad de la educación con inversión pública y con mejor uso de los recursos que el Sistema General de Participaciones, que es la plata que la Nación le da a los departamentos y a los municipios, se haga, porque no se está usando bien la plata realmente en muchos casos. Doctor Edgar, en la reunión que se hizo en la Cámara de Comercio el pasado viernes, ¿en qué se comprometieron los congresistas? Precisamente con el tema de regalías, porque sabiendo que ya hay un estipulado, que ya en este primer semestre hubo una partida y falta para este segundo semestre otra partida, ¿se podría ventilar un poco de invertir en el tema de regalías en caso de educación, el tema vial? Bueno, en regalías hay una situación ambigua, porque la ley de regalías no la reglamentó el propio Congreso, la reglamentó provisionalmente para este año el gobierno a través de un decreto al final del año pasado, pero la ley vuelve al Congreso para hacerle ajustes y puntualizaciones. Incluso varios de los congresistas, entre ellos el doctor Germán Villegas, nos han pedido que la academia les ayude técnicamente a los congresistas a mirar cómo rediseñar el tema de regalías, porque hoy están excesivamente concentradas en la nación. El ministro de Hacienda hablaba de la mermelada que se va a repartir, pero buena parte de la mermelada se queda en el gobierno nacional, entre el fondo de pensiones y otros recursos, más del 40% de las regalías hoy no van a los territorios, sino que se quedan en la nación. En el Valle del Cauca nos hicieron ilusionar con una expectativa de recursos altos y finalmente solo son unos 200.000 millones de pesos los que efectivamente se van a aplicar este año, y hace falta definir mejor cómo gastarse la plata, y en ese tema nosotros vamos a trabajar con los empresarios y con los gobiernos territoriales para contribuir al Congreso a darle una propuesta de cómo utilizar mejor las regalías. Gustavo, ustedes los empresarios están yendo a este tipo de instancias a plegarse de lo que están planteando los políticos y los académicos, o ustedes están llegando con propuestas propias. Quiero decir, los gremios están tomando el trabajo de al interior de sus organizaciones hacer estudios, promover investigaciones, promover proyectos que llevan y le entregan a los políticos y también a los académicos para que los contrasten, para que los analicen y para que los consideren, o ustedes simplemente van a esperar a ver qué están diciendo los académicos en sus estudios y qué están diciendo los políticos en su capacidad de relación con el gobierno. No, realmente nosotros ahí articulamos esfuerzos que venimos haciendo los gremios. Ya con el Comité Intergremial del Valle se había trabajado una agenda con los candidatos a la alcaldía, con los candidatos a la gobernación. Al interior del grupo multisectorial también habíamos tenido un trabajo con los candidatos y habíamos articulado esto con el Comité Intergremial del Valle, y lo que estábamos buscando es que esos trabajos que se habían hecho se articularan y se vieran reflejados a lo último en la agenda 2036. Y también nos queda claro en las apuestas que tenemos que hacer en la región para los gremios, para el interior de nosotros saber guiar a los empresarios, en el lado de nosotros los pequeños empresarios que nos concentramos en los pequeños y medianos, hacia dónde tenemos que enfocarlos en este número 16, 17 tratados de libre comercio, donde los pequeños se sienten amenazados y con miedo, no el grande como lo explicaba el doctor Varela, porque el grande tiene el músculo y la fortaleza para prepararse para todos estos retos y sobrevive, pero el pequeño y mediano no tiene el músculo para destinar un tiempo a prepararse a estos retos. Entonces, para nosotros es un insumo, primero es reflejado la realidad que nosotros tenemos, y es un insumo la agenda para guiar a nuestros empresarios en qué sectores tenemos oportunidades, en cuáles hay que hacer cambios y cómo guiamos a los empresarios y cómo le exigimos al gobierno que los recursos realmente lleguen a los pequeños y medianos, porque a veces se quedan ahí. Entonces, esa es nuestra participación en el tema gremial. Y hay algo que nos está preocupando mucho, y aprovecho que está el doctor Varela aquí, es el tema de Colciencias. Colciencias, el gobierno nacional, el presidente Santos habló de fortalecer Colciencias, de invertirle un recurso grande a Colciencias, porque si nosotros no invertimos en ciencia, tecnología e innovación, no vamos a ser competitivos, y es algo a lo que hay que apostarle. Y
Me llegó este fin de semana un email de un grupo de investigadores de Colombia donde están pidiendo un apoyo porque lo que ha prometido el gobierno no se está viendo. Una inyección de capital que le iba a dar a Conciencias para que promoviera todo este tema de innovación y de tecnología no va a llegar y no sé qué ha pasado ahí, pero si el gobierno ya comienza a incumplir esas promesas que son claves en el desarrollo del país, es preocupante, y digamos que hoy amanecimos con esa preocupación por un email que me llegó, no sé, eso ya es preocupante, es un tinte o una señal que los empresarios, los académicos tenemos que decirle al gobierno, bueno señor, ¿qué pasa con Conciencias? ¿Dónde están los recursos o cómo se va a manejar el tema de tecnología? Muy bien, para seguir con este tema y ponerles algunos ingredientes interesantes, vamos a escuchar algunos conceptos de congresistas, secretarios y también del sector, digamos, empresarial del Departamento del Valle, para notar y además para mirar cada uno de estos conceptos interesantes que van a dar para poder seguir con este panel interesante, el tema de Agenda 2036 en la administración del Departamento del Valle. Vamos a ver esta nota. El pasado viernes 13 de julio, senadores, concejales, secretarios de gobierno y gremiales se reunieron para discutir la Agenda Departamental 2036. Tenemos toda la esperanza de que esta agenda pueda salir hoy lo más fortalecida y nos muestre un camino de bienestar y de mejoramiento de las condiciones en el Valle del Cauca. No, la agenda termina, uno, definiendo nuestras prioridades. En lo social es definir una política integral en salud, de atención y cobertura a los 4,5 millones de vallecaucanos, en educación, llevar a más de 250.000 niños al sistema educativo, pero eso significa mejorar las condiciones de infraestructura, mejorar la calidad y la pertinencia. Los niveles de calidad en el Valle del Cauca son los peores de Colombia y los peores de Latinoamérica, así que ese es un tema que tenemos que plantearnos. Y en el tema vivienda, aspiramos en estos 2 o 3 años que se vienen, concretar cerca de 40.000 viviendas en el Valle, que sería un aporte importante al déficit de más de 200.000 viviendas que se presenta en nuestro departamento. El establecimiento de estrategias en áreas sociales de mayor requerimiento es un eje fundamental de la agenda. Como ponente de ese plan de desarrollo estaré muy pendiente porque nos interesa que esos propósitos y que esos estudios se den para que definitivamente los vallecaucanos conozcamos a ciencia cierta cuáles son las obras prioritarias en cada uno de los diferentes sectores y cómo vamos a llegar a los municipios con obras de paz y desarrollo que tanto están necesitando todos los vallecaucanos. Se espera que con la pronta ejecución de las propuestas planteadas el Valle del Cauca se reivindique y salga a flote el desarrollo departamental. Creo que ha venido haciéndose un ejercicio que los ciudadanos no conocen bien aún a propósito de definir qué es lo que necesita el Valle del Cauca en los próximos 20 años, hasta el año 2032 o hasta el año 2035. Ese ejercicio que es pesado y que es académico es importante para que sepamos, por ejemplo, a qué nos vamos a dedicar para poder generar empleo. Yo particularmente creo que hay que impulsar la agroindustria, la industria hortifrutícola que genera mucho empleo en el campo. ¿A qué nos vamos a dedicar para generar empleo en el Pacífico? ¿A qué nos vamos a dedicar para generar empleo en la ciudad y en las ciudades alrededor de la ciudad de Cali? Esas tareas son, digamos, las más importantes y claro, siempre será importante resolver temas de la coyuntura, la recuperación de Cali, el tema de seguridad en las ciudades, el tema de orden público, el tema de competitividad de los sectores productivos hacia el exterior y el tema de infraestructura para que este Valle del Cauca sea, como tantas veces hemos dicho, la California de Colombia, una región poderosa que se comunique con el Asia-Pacífico, con Brasil, con Venezuela y que genere empleo y más empleo para la gente. Bueno, pues para poder que el Valle se vuelva la California de Colombia, necesitamos menos retórica y más acciones. ¿Esto qué significa? Significa que, y le pregunto al empresario y al académico, dentro de todo lo que ustedes están discutiendo, ¿hay alguna propuesta mínimamente parecida a lo que se hace en los grandes centros tecnológicos americanos, asiáticos, europeos, donde empresas, academia y gobierno se juntan y delimitan un sector estratégico de desarrollo, el sector farmacéutico, el sector de tecnologías, de infraestructura, el sector de nuevos materiales, el sector de deporte, etcétera? Porque es muy fácil
declarar que sí, que vamos a hacer 40.000 viviendas, que vamos a generar 200.000 empleos, etcétera. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Mientras las empresas no decidan invertir y apalancar centros de conocimiento, ahora que usted hablaba de Colciencias, si el gobierno pone un dólar, pero el empresario no le apuesta, ese dólar se pierde. Y si el empresario pone un dólar y el gobierno no le apuesta y la academia no le apuesta, ese dólar se pierde. Tiene que trabajar gobierno, sector privado y academia unidos, pero en propósitos, en proyectos concretos. Lo que yo pido es que le digamos a nuestros televidentes cuáles son 2 o 3 propuestas a las que les quieran apostar, digámoslo. Vamos a hacer un gran enclave pesquero de atún en el Pacífico, supongamos, no digo que sea eso, y allí está la Universidad del Valle, están el gremio A, el gremio B, el gremio C, y está el gobierno nacional y la alcaldía de Buenaventura, no sé, cosas concretas, porque si no nos quedamos viviendo de la ilusión, y me parece que eso es lo que nos ha hecho mucho daño. Bueno, yo le coloco ejemplos concretos de cosas que se vienen haciendo. En Palmira recientemente se inauguró un área que está cerca del CIA, donde se va a hacer un gran laboratorio de innovación en el tema de bioagricultura, bioindustria. Hay una entidad que la Universidad del Valle ayudó a crear hace casi 20 años, Biotech, que es una corporación mixta en el que está el sector privado. Enseguida está el CIAR, que es una entidad multinacional de investigación aplicada en los campos de la agronomía. Se han hecho muchos trabajos de innovación en el CIAR. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional en Palmira tiene una larguísima tradición. Así que yo le diría que en el tema de la bioagricultura, bioindustria, hay un trabajo ya viejo de más de 20 años en donde academia, empresarios y gobierno han tenido asociación, incluso el sector internacional de cooperación. Otro ejemplo que le puedo dar es Perdón, doctor, ¿cuánto dejó de empleo esta magna obra que se inauguró hace poco? No, eso es un proyecto que está apenas empezando. Se supone que va a ser un parque de unas 25 hectáreas y donde se podrán emplazar industrias a la manera de una zona franca, pero encaminada a los temas de la bioagricultura, como planta industrial de investigación aplicada. Es un proyecto que apenas comienza, todavía no tiene empleo, pero se aspira a que tenga un papel muy importante en lo que es innovación. El otro ejemplo que les quería colocar es el tema de Buenaventura. Universidad del Valle, Universidad San Buenaventura, Universidad del Pacífico, hemos estado trabajando conjuntamente en modernización portuaria. Hemos trabajado con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, con los nuevos operadores, con la TC Buem, para definir una apuesta de ciudad-puerto y de ciudad competitiva e intervenir el plan de ordenamiento territorial de Buenaventura, y hemos planteado en la agenda regional que deberíamos utilizar el esquema de zona económica especial que tiene Buenaventura para que haya favorabilidad para emplazamientos industriales. La idea nuestra como académicos es que se modifique el plan de ordenamiento territorial de Buenaventura y Buenaventura no sea solo un puerto o 4 puertos que ya son, sino un emplazamiento logístico e industrial, pero eso requiere la terminación de la carretera y requiere la conexión férrea activada. Pero hay muchos proyectos en distintos campos, le puedo citar también en el tema del hábitat. Hay trabajos que la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, la Escuela de Arquitectura de la San Buenaventura venimos adelantando para, por ejemplo, la modernización de los corredores viales del Mío. Ha habido consultorías incluso pagadas por la Nación para hacer esos diseños, pero realmente el problema ha sido que nosotros hacemos estudios, pero se requiere que el operador principal de la política sean los gobiernos territoriales. Esa es la alcaldía de Cali, la de Buenaventura, la de Palmira, la gobernación del departamento del Valle, las que entren a jugar un papel significativo en esta dinámica. En ese sentido, requerimos que haya una mejor capacidad de ejecución de políticas por parte de los gobiernos territoriales. Y hay 2 proyectos más. Está Pacifitic, que se constituyó el mes pasado. Son 6 universidades, 6 empresas y 2 gremios. Sí. Y entonces está la Universidad del Valle, el ICESI, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Javeriana, la Autónoma, está Colredes, Carvajal, Open System, Computel, las empresas líderes de las TIC, está Parquesoy, está el grupo multisectorial. Este es el primer clúster Tecnologías de Información y Comunicaciones Región Pacífico y que presentó un proyecto de 40.000 millones a los próximos 4 años.
viendo que el 10% de las regalías está para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Eso ya es una realidad, ya somos visibles, ya nos constituimos, ya estuve en la primera junta el viernes pasado. Y ya hay un proyecto y un plan donde hay unos módulos de investigación, pero hay unos módulos también donde estamos tratando de que la academia y la investigación se baje a la industria, o sea que todos esos proyectos y ese, digamos, eso que ha sido que los países en desarrollo utilicen la universidad y la academia para investigaciones, pero que se refleje en la industria, que es el gran paso que debemos dar. Le cuento en ese sentido, con Orlando Rincón de Parquesop me reuní el miércoles pasado y estamos firmando una carta de compromiso entre Parquesop, la Universidad del Valle y el Instituto de Prospectiva, precisamente para lo que usted dice, para aplicar la innovación a emprendimientos productivos en TIC. Y el otro ejemplo, esos proyectos, doctor Gustavo, disculpe, y doctor Edgar, esos proyectos se podrían dar en estos 3 años y medio que quedan del gobierno. No, ya arrancamos y ya apostamos por unos recursos del gobierno y los privados estamos apostando con unos recursos propios. El proyecto ya arrancó, ya se constituyó el clúster que no existía, ya somos reconocidos ante el Ministerio de TICS y ante las otras organizaciones de TIC, porque el Valle no tenía un clúster de eso y otros departamentos. Ya claro, y el desarrollo de software se da por investigadores en las empresas de innovación en TICS y también por las universidades. En las universidades, en todas, hay grupos de investigación, profesores con doctorado, gente que puede liderar, que viene haciéndolo, y por supuesto lo que estamos haciendo es sumar esfuerzos. Ese es un buen ejemplo. Y el otro proyecto que es de innovación y yo creo que nos distingue ante el resto del país es el clúster aeroespacial. El clúster aeroespacial es una iniciativa que nació hace como 4 años, que ahora lo está liderando la EMAVI, la Escuela Militar de Aviación, pero también está la industria privada, está sentada la academia, nosotros como gremio nos estamos aproximando y podemos, la Embraer va a fabricar las cabinas de una de sus aeronaves acá en el Valle. Entiendo que la planta va a ser en Buenaventura, pero decidieron, era una apuesta entre Barranquilla y el Valle, y todo el gobierno nacional, la alcaldía, Invest Pacific, la Cámara de Comercio, hicieron apuestas para que Embraer llegara al Valle. Entiendo que ya eso es una realidad y nosotros nos podemos distinguir de Colombia y del mundo en desarrollos en el tema aeroespacial. Digamos que somos líderes en eso y ahí también se va a enfocar mucho esfuerzo donde se puede exportar muchos productos y servicios. Entonces son 2 apuestas que ya son una realidad. Digamos. Y de cara al mar Pacífico, ¿hay algún proyecto específico, por ejemplo, de explotación acuícola o algún tipo de estudio de biología marina o energía? Bueno, yo le digo a usted lo que dije en el bloque parlamentario, no hay tema en el que la academia no haya trabajado desde hace muchísimos años. A nosotros nos pagan como profesores e investigadores por estudiar todo el tiempo durante años. Entonces nosotros tenemos, no solo Univalle, sino las demás universidades, estudios y trabajos. Tenemos una estación marina en Buenaventura desde hace 30 años. Tenemos un énfasis en la maestría en biología marina, en microbiología en Univalle, donde hay más de 30 años, con profesores con doctorado, con estudiantes que hacen pasantía. En la sede Pacífico de la Universidad del Valle tenemos carreras tecnológicas, en ese campo los tiene también la Universidad del Pacífico. En ese sentido tenemos proyectos y hay emprendimientos productivos de pequeño calado. Realmente lo que hace falta en ese campo es más músculo financiero para que proyectos en pesca, para que proyectos en la explotación forestal sostenible, que no son las multinacionales ni los depredadores, sino conglomerados de pymes, puedan tener un papel mucho más fuerte. El tema de pesca es un tema en el que Colombia está supremamente atrás. Tenemos un vecino que es dos vecinos, Ecuador y Perú. Si usted compra una lata de sardinas, le pongo 90 sobre 100 que es hecha o en Guayaquil o en el Perú, ¿cierto? Sí, de los mismos peces que van en nuestra... El Callao o Guayaquil. Y cuando estamos en el mismo mar y son las mismas riquezas pesqueras, aquí vienen a pescar a nuestra zona fronteriza de limitación marina. Colombia necesita una apuesta en pesca muy importante, esa es una apuesta que vale muchísimo dinero, que implica recursos públicos, recursos de cooperación internacional, fortalecer también la pesca artesanal. Si a nosotros como académicos nos piden propuestas, nosotros las tenemos, pero obviamente la academia no hace negocios, ¿no? Pero ahí, doctor Varela, está bien el estudio
los empresarios están dispuestos a entrar a Buenaventura, pero no hay las condiciones en Buenaventura. Entonces, la falta de presencia del gobierno, todo el tema que mueve Buenaventura en narcotráfico, en corrupción, no deja que el inversionista o el empresario vaya y aproveche esos estudios e iniciativas para invertir. Es más, un empresario del gremio lanzó al que es hoy gobernador y que era candidato y le dijo: ¿por qué la capital del Valle no debería ser Buenaventura? Si los otros países del mundo se desarrollan de la costa hacia el interior, y en Colombia, como en México, como un ejemplo en Sudamérica, la capital está en el centro y puede ser uno de los motivos del atraso de la zona costera. Eso no va a impedir que Cali se desarrolle, y uno al comienzo al caleño le impacta en su ego, pero uno diría: ¿será que el gobernador debería despachar desde Buenaventura? La policía Valle debería estar de Buenaventura, los diputados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay los estudios y las oportunidades, pero no están las condiciones para que el inversionista extranjero o el local vaya e invierta, porque hay un tema de presencia del Estado para que dé las condiciones para que ese puerto se desarrolle. Hay, por lo menos ya han pasado 2 meses de la firma del Tratado de Libre Comercio, doctor Gustavo, doctor Edgar, y se han visto mejorías en cuestión de inversión que han quedado precisamente parte de ese impuesto que se paga en exportar nuestro producto a través del puerto de Buenaventura, ha quedado para la administración del departamento del Valle. ¿Qué está pasando ahí en este sentido? ¿Sí se ve el desarrollo, se está viendo el desarrollo de nuestro departamento a través del tema del TLC? Que no nos queremos salir del entorno del tema inicial, doctor Edgar. Bueno, el TLC es amenaza y oportunidad, como tanto se ha dicho. Hay sectores que van a ganar, hay sectores que van a perder, y el sector industrial puede perder si no hace innovación y transformación productiva. Yo lo dije en el foro, esa es una gran preocupación de lo que llaman la enfermedad holandesa, revaluación del peso y falta de competitividad, que hace que el empleo se pierde. Obvio que ya se está viendo, no solo en el caso colombiano, sino en otros países de América Latina. Y en ese sentido uno podría decir que muchos sectores están siendo afectados por el TLC. Yo no creo que todos, hay otros que van a ser ganadores, pero todavía es muy temprano, en 2 o 3 meses, para poder percibir qué puede pasar. Pero la experiencia de otros países nos indica qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Realmente se necesita mucho esfuerzo de innovación científica, de aplicación a la transformación productiva. Lo que usted decía sobre Colciencias es cierto. El director de Colciencias, el doctor Jaime Restrepo, renunció hace una semana, y renunció porque le rebajaron el presupuesto a la mitad. Este año eran 400 y pico de mil millones, y el año entrante se supone que era más. A las balas. Y no se sabe a quién se lo han pasado, o a la vivienda, ¿seguro? No sé exactamente, pero sí hay una preocupación entre los académicos, porque Colciencias nunca ha tenido los recursos que le han prometido y no ha sido un aparato cofinanciador de la investigación. De hecho, la investigación se puede hacer porque las universidades grandes tenemos recursos, en nuestro caso de Estampilla, más el trabajo del profesorado y de los grupos de investigación, en donde hacemos mucho con recursos propios y buscamos otras fuentes, incluyendo Colciencias. Pero hace falta un sistema de ciencia y tecnología con mayor financiación aplicado a la innovación. Colciencias yo creo que tiene bien planteado el mapa. Lo que no tiene son los recursos y la capacidad política, a pesar de que lo volvieron departamento administrativo, para poder ser el direccionador. Quiero hacer una pregunta difícil al empresario. De pronto no es tan difícil para usted académico, pero hay que hacerla. Y a todas estas, ¿qué pasa con los bancos? Porque es que sí, le pedimos plata al gobierno central, pero es que aquí la gran extracción está en los intereses, y en los intereses moratorios, en el servicio a la deuda, que es inmensa, que debe el Valle del Cauca, y que finalmente los presupuestos los vuelve pírricos, escasísimos, porque mucha parte se tiene que ir a honrar la obligación financiera. Y la pregunta no es ahora, pero es que no se puede pretender que a los bancos no se les pague. La pregunta es: ¿y por qué los bancos le han empujado al Valle del Cauca y al departamento a que se endeude, cuando muchas veces es deuda intencional? Yo quiero decir, ¿hasta dónde ustedes, los empresarios, están dispuestos también a darse la pela y enfrentar a los bancos, llamar a los bancos, así como se llama a los parlamentarios? ¿Por qué no llaman a los banqueros y les dicen: bueno, señores, ustedes se endeudaron en el departamento a ciencia y conciencia de que no había viabilidad para pagar los flujos de caja? Eso es así de claro, pero a ciencia y conciencia de que de cualquier manera el Estado nunca se quiebra, que la plata vuelve a ellos. ¿Por qué no los ponen a que apuesten, a que todos pongan? Porque es que le pedimos al gobierno, al papá central, y a los bancos no se les puede pedir platica. Bueno, condonen una parte y llévenla a un fondo de investigación, por ejemplo. A ver, señor empresario. Ya que esa plata es del gobierno. A ver, eso es siempre ha habido
la dificultad del empresario de acceder a recursos baratos, a recursos de capital, a que esos grandes dineros que coloca el Estado en los llamados bancos de segundo piso no bajan de igual manera, porque por ley bajan al banco de primer piso, pero ahí es donde se encarece el crédito y las dificultades. Ese problema lo hemos vivido, pero José Alberto, a través de su iniciativa sí podemos llevar al bloque regional parlamentario al sector financiero a que se una a esta gran apuesta. Y que cree un fondo. Para que salgan esas ideas. Va a ser muy difícil, pero es una gran idea, porque siempre le hemos criticado al gobierno y al sistema financiero lo difícil que es acceder a recursos a través de la banca de primer piso, y que esos grandes dineros que dice el gobierno que coloca para el desarrollo empresarial no se ve en la realidad. Yo creo que es una gran apuesta, me parece que es algo que hace falta hacer, y me comprometo a llevar la inquietud al bloque a ver cómo sentamos al sistema financiero para colocarlo, que se una a esta realidad, porque no lo vemos ahí. No sé si el doctor Varela en ese tema de la agenda se contempló ese tema de la participación del sector financiero, que es un tema tan protegido, digamos, por la gran clase empresarial. Bueno, en la agenda sí hemos mirado el tema de la deuda pública regional. Hay un estudio que hizo la Contraloría Nacional, otro la Contraloría Departamental, para ver de qué manera se puede hacer un ajuste financiero del departamento y de ciudades como Cali. En algún momento lo que usted ha planteado se ha dicho en años anteriores, en Cali particularmente por algunos alcaldes, pero en general los bancos siempre han sido remisos a renegociar, porque desde el punto de vista jurídico nadie los puede obligar. Si usted va a un banco y se endeuda con unas tasas de interés y luego las tasas de interés son la mitad o menos de la mitad, usted en sana lógica tendría el derecho a renegociar la deuda, pero los bancos no lo han querido hacer. En buena parte el problema de la Municipalidad de Cali, mucho más que el departamento, es la deuda bancaria. En el departamento hay acreencias con pensiones, hay otros temas colaterales, pero realmente los bancos han ganado mucha plata. Yo estaba revisando, ahora que usted hablaba mentalmente, las estadísticas que estuve viendo de quiénes son los sectores que más ganan en este país, y son tres. En Colombia gana la minería, incluyendo los hidrocarburos. Ecopetrol es la empresa más grande de lejos de Colombia, Pacific Rubiales también, y la minería, Glencore, todas las multinacionales mineras y las empresas colombianas van en primer lugar. En segundo, las TICs, lo que llaman ahora Claro, Concel, Telmes, es la segunda gran multinacional colombiana, y luego vienen los bancos. Los bancos el año pasado ganaron más de 10 billones de pesos de utilidades, y ganan plata a expensas del sector productivo, porque ese ha sido el modelo que Colombia ha adoptado, un modelo donde el sector financiero tiene una gran capacidad de capturar rentas privadas y públicas. Eso es un tema que no es del departamento, es de la ley colombiana, del modelo de desarrollo, del peso que estos sectores tienen. El hombre más rico de este país es el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, del Grupo Aval, que aparte de eso compró ahora el 100%, porque tenía el 70 y tanto del periódico El Tiempo. Así que esos son poderes económicos muy fuertes que le hablan al oído a los gobiernos y que tienen un enorme peso en el Congreso. Pero en el tema de la deuda pública del Valle, yo creo que su iniciativa es muy importante, y como usted lo dice, se puede recoger para plantear, en relación con recuperación de las finanzas públicas del Valle, el tema de la revisión de los acuerdos bancarios y de las deudas bancarias. Cuando la universidad estuvo en crisis en los años 90, una parte muy importante de esa crisis la resolvimos con el rector Oscar Rojas, renegociando con los bancos. Y efectivamente nos sentamos con los bancos, rebajamos el monto global de la deuda, tasas de interés, porque los bancos sabían que la universidad no podía pagar la deuda que tenía originalmente pactada, y que eso significaría el cierre de la universidad y la pérdida de la deuda. En el caso de los municipios, como usted bien lo dice, los municipios nunca, o el Estado nunca se quiebra realmente, y siempre los bancos dicen alguien nos pagará. Si no nos paga el municipio, nos paga la nación, y no ha habido, digamos, esa voluntad, pero tampoco ha habido iniciativa política como la que usted plantea, de volver a colocar en primer tema, renegociar la deuda y los planes de pago con el sector bancario. Doctor Edgar, a propósito de volver, ¿qué se planteó el día viernes en la reunión de los parlamentarios con los secretarios y todo sobre el tema de la ley 617? ¿Cómo queda? ¿Cómo se va a trabajar para volver a la primera categoría donde se pretende y donde se quiere realmente buscar soluciones en materia financiera? Bueno, la ley 617 fue muy drástica, pero fue muy útil, porque realmente impidió
que los municipios y las gobernaciones se siguieran gastando la plata y endeudándose excesivamente, y hay un mayor control del Estado central y del Ministerio de Hacienda a través de la DAF, la División de Acción Fiscal, sobre los municipios y departamentos. Yo defiendo la ley 617, pese a que en su momento fue muy dura, porque hace que el grueso de la plata que le llegue a los municipios y a los departamentos se tenga que gastar en inversión. La ley 617 establece que solamente un 35% se puede volver gasto de funcionamiento y que el resto tiene que ser inversión, cuando aquí se hacía absolutamente al contrario. El departamento del Valle del Cauca tiene problemas estructurales, el tema pensional es uno de ellos y yo lo noté en el foro, tiene problemas de bajo recaudo, hubo gobernadores en los últimos años que redujeron la nómina de la división de rentas, es decir, echaron a los cobradores de rentas del departamento supuestamente para aligerar costos administrativos, una decisión absolutamente catastrófica. Es como si usted tiene una empresa de servicios y despide a los vendedores, ¿no? Usted tiene que tener gente que le permita el cobro, tiene que mejorar el recaudo del Valle es muy bajo, igual que el recaudo de Cali. Cali tiene, por ejemplo, una de las tasas de predial más bajas de Colombia. Yo esto lo he dicho en los foros, es muy impopular, pero en el Valle del Cauca no se pagan suficientes impuestos territoriales y esa es una acción que tenemos que trabajar entre todos. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este tema ha quedado en punta, es apenas una insinuación, el tiempo que hemos tenido de estas sensibles temáticas que preocupan el futuro del Valle del Cauca. Nos comprometemos a invitar de nuevo al profesor Edgar Varela, a nuestro presidente del gremio empresarial Grupo Multisectorial Gustavo Muñoz y a otros expertos para que sigamos ahondando en esta interesante temática. Recuerde, el propósito del informativo Nuestra Gente es que usted se informe, que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.